Pues buenas tardes a todos, todas, sí. Un agradecimiento a ustedes por su presencia y un agradecimiento a nuestras dos invitadas que de alguna manera nos han bosquejado las dos partes de lo que hoy se está jugando, estas elecciones federales y locales, propias del sistema o del modelo democrático liberal y la alternativa, las democracias otras, y creo que son dos experiencias que vale la pena reflexionar sobre ellas, ¿no? Hago la presentación en dos bloques, uno lo que sería la crisis de la democracia liberal, ¿sí? Desde la coyuntura electoral, el escenario preelectoral es un espacio de acontecimientos desplegados en hechos y prácticas que exigen su reflexión, pues está en juego la vida del país y de la sociedad. Una sociedad extremadamente desigual que hoy transita hacia una precariedad extrema. Por precariedad extrema nos estamos refiriendo a una precariedad en todos los órdenes de la vida, en la seguridad, ¿sí?, en la sociabilidad y por supuesto en su dimensión material. No es difícil reconocer la profunda crisis política que hoy vive el país, tampoco los vectores que condujeron a esta, pero no entendemos o entendemos poco sobre los argumentos de la razón que la hizo posible. Una razón sin duda porque su naturaleza está inhabilitada para predecir lo que es inmanente, o porque el poder político, en su sentido clásico, se bifurcó en poderes que hoy pretenden darle su muerte. Darle muerte a esta democracia que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Si se nos sugiriera a los que estamos aquí que hiciéramos un breve diagnóstico de lo ocurrido durante este largo proceso electoral, que se registra como el proceso electoral más grande de la historia de México y que se despliega, digamos, en el marco de un sistema de instituciones públicas que son responsables de garantizarla, y desde los partidos, no dudaríamos que el diagnóstico tenderá a una lectura en la que priva mayormente su sentido de negatividad. Diríamos que ha sido un proceso político que en su práctica operó con valores antidemocráticos. Simplemente unos ejemplos generales. El alto costo de las elecciones, 28,000 millones de pesos, que es un insulto a la sociedad mayoritariamente empobrecida y precarizada. Una sociedad a la que se le arrebata derechos civiles vitales. Las elecciones se convirtieron en un negocio millonario y elitizado. La formalización de las coaliciones partidistas. La formalización de las coaliciones partidistas y el financiamiento privado que tiene la mercantilización de las elecciones, o que hace de las elecciones la mercantilización, son como los elementos, digamos, nuevos, inscritos en el marco, ¿sí?, del mismo marco legal o de la reforma legal del 2014. La corrupción y la ilegalidad, ¿sí?, que articula todo el proceso político electoral, al que se suma la subversión y la adversión, la primera por parte de los actores y la segunda por parte de la ciudadanía masificada. Constituye, digamos, un todo articulado que de entrada, ¿sí?, no posibilita tener una lectura positiva de un proceso. Es un proceso mercantilizado y desde la mercantilización todo es posible. Todo lo que decía Ángeles es inevitable, digamos. Este diagnóstico crítico que todos compartimos deriva en tres posiciones, un poco pensando en horizontes posibles. La primera es decretar su muerte, ¿sí?
La segunda es recuperar el basamento de los derechos civiles, políticos y sociales, que son el soporte del Estado constitucional, ¿sí?, a sabiendas de que sus límites son precisos. Se opera o se debe operar desde el principio del derecho de apropiación. Es un principio básico de la sociedad capitalista, ¿sí?, y del derecho de la libertad que éste exige, ¿sí? Los pensadores políticos, partidarios de las elecciones como forma de elegir gobernantes, indican que la democracia liberal no puede ser objeto de idealización por su enorme carga de aporías, de antinomias y paradojas, pero tampoco podemos sustraernos de ella. Es para pensar un poco en la primera idea de decretar la muerte de esta. Paso a la otra versión, ¿sí?, la contrahegemónica, y señalo que en el concierto mundial la democracia liberal representativa como forma de gobierno del mundo moderno capitalista entraña una violencia simbólica. Esto es la imposición al sur de una forma de pensar y actuar que históricamente no le es propia. Dos de sus impactos más visibles es la destrucción de estructuras organizativas sociales y políticas antagónicas a las del mundo occidental, pero también la persistencia de una reserva siempre latente en las prácticas cotidianas de nuestros pueblos, que hoy, ante la crisis económica y social, se tornan en alternativas que tienen de suyo el ser experiencias que se construyen fuera del Estado y fuera del sistema organizativo hegemónico, fuera de las elecciones. En los contextos de crisis material subjetiva como la que hoy vivimos, se registra un proceso de reconstrucción de estas formas alternativas, ¿sí?, que son, digamos, propuestas contrahegemónicas a ese mundo liberal y neoliberal que hoy define a la sociedad moderna o postmoderna. Creo que el señalamiento de la compañera nos lleva a una reflexión grande, porque siempre hemos pensado que las otras democracias están en las luchas, ¿sí?, feministas o en las luchas indígenas. Y creo que ahora estas otras democracias se presentan en prácticamente todo el territorio nacional, ¿sí?, independientemente, digamos, de estas distinciones. Y es esta situación que yo les señalaba, de esta precariedad extrema que nos está llegando a todos, ¿sí? Y en esa medida es la posibilidad que tenemos para pensar en otras formas, en romper con ese dominio simbólico que nos ha enseñado que pensemos así. Pensemos en partidos políticos, pensemos en un sistema de representación institucional operado desde el Estado, ¿sí?, porque así es. Y ahí es donde está el punto de tensión. Bueno, hoy hemos tenido el privilegio, desde las palabras de usted, saber que estas experiencias de organización social desde abajo tienen un sustento histórico, un compromiso del mundo tan opuesto al mundo moderno, porque esta es una visión histórica, cuya historicidad se construye todos los días, y sí está ligada a un territorio. Ese es el otro elemento. Es realidad el discurso que emana de la realidad concreta, y en tanto realidad concreta enfrenta los embates de los poderes locales, asidos al poder político y al mercado. Los horizontes que avisoran estas democracias otras son desafiantes. Su naturaleza contrahegemónica, limitada al pequeño territorio y a su realidad concreta vivida, es desde la perspectiva del modelo de sociedad unívoca, universal y lineal, lo que la torna inadmisible, como una nueva forma, digamos, civilizatoria. No es posible, ¿no?, se niega. Sin embargo, para un pensamiento crítico, esta peculiaridad identitaria la torna en una alternativa que irrumpe precisamente ese pensamiento unívoco y lineal con el pensamiento, ¿sí?, con el pensamiento con el que comprendemos el mundo político.
lo comprendemos desde el Estado, ¿sí? Desde todo el mundo de las instituciones, ¿sí? desde el sistema representativo, desde la democracia, ¿sí? Y desde organizaciones establecidas entre lo civil y lo político. La pregunta acá, como decía la compañera, es la posibilidad que tienen estas democracias otras. ¿Por ahí vamos? ¿Esta es nuestra alternativa? Tenemos que pensar como sociedad, más allá de la particularidad, digamos, de la reducción a espacios territoriales, pensarla en un sentido más amplio, no unívoca, sino plural, ¿sí? Sino con muchas experiencias, ¿sí? como decimos nosotros, experiencias otras, pero como experiencias particulares que tienen un asidero, que tienen un basamento común y que tienen un punto de llegada. Esta quizás es una de las invitaciones que me llegan en las dos ponencias, de pensar en esas posibilidades, ¿no? Y la otra, la posibilidad, digamos, de qué podemos hacer con esta democracia liberal. ¿Es posible seguir jugando con ella? Es otra cuestión que nos lleva, digamos, a problemas mucho más complejos que tienen que ver con el orden y con la cuestión del derecho. Nosotros no operamos con un derecho crítico, operamos con un derecho que se fundamenta en el Estado y sus instituciones. El sistema político es eso, ¿sí? Son mandatos, son códigos de orden establecidos. Habrá un derecho público, habrá formas jurídicas alternativas que permitan vivir bajo un orden, digamos, consensuado. Esas son preguntas que nosotros nos hemos estado haciendo. Creo que su respuesta entraña a considerar la multiplicidad de dimensiones que configuran la sociedad contemporánea, pero su respuesta exige ponderar la dimensión de la sociedad como código, como orden social y políticamente consensuada, y ello implica explorar, lo que les decía, las posibilidades de la construcción de un orden que irrumpa el encadenamiento de un derecho en la forma estatal dominante. Implica la necesidad de formas jurídicas alternativas. Bueno, eso me voy a concluir, ¿sí? Señalando que la experiencia que hemos vivido ahora preelectoral, ¿sí? Y sus resultados, que vamos a saber cuáles son el primero de julio, nos ofrece mucho desconcierto, mucha incertidumbre, ¿sí? Pero creo que también tenemos una posibilidad. Hemos reconocido, digamos ahora, la cuestión de las aporías de este modelo de la democracia electoral. Sabemos ya qué sirve y qué no sirve, ¿sí? Y creo que ese es un elemento, ¿sí? Para poder pensar en qué es lo que está en juego y poder recuperar vectores, digamos, de derechos humanos, de derechos vitales, ¿cómo se hace? Creo que ahí queda una tarea grandota, pero siento que hay pesimismo, pero puede haber también una posibilidad de tener, digamos, de tener más posibilidades o más certeza para definir el proyecto del futuro. Lo dejo ahí y abro la mesa a preguntas, a participaciones, que creo que son válidas, ¿no? Y es el objeto de nuestro foro.